En los vídeos anteriores hemos aprendido a alinear en tiempo y poner en fase un arreglo de subgraves estacado con el sistema de line array volado. En este caso, como los cajones de subgraves están en el suelo, delante del line array, su señal llega antes al público y por eso alineamos los subgraves aplicándoles un delay electrónico para que su señal se espere hasta que llegue la señal del line array y así ambas señales lleguen al mismo tiempo a la audiencia. Sin embargo, en muchos conciertos y festivales de música de gran formato podemos ver un arreglo de subgraves volado justo detrás del line array principal. Es el caso, por ejemplo, de los últimos shows de Mark Knopfler o de la gira de despedida de Elton John. Ya sabemos que los subgraves volados distribuyen la energía de manera más homogénea entre las primeras y las últimas filas que los subgraves estacados. Pero, ¿por qué se vuelan los subgraves justo detrás del sistema principal y no se colocan a su lado, como en otras ocasiones? Pues básicamente para no restar visibilidad del escenario, de tal manera que el arreglo de subgraves queda oculto detrás del line array y solo conseguimos ver estos cajones si nos acercamos al escenario mucho o si nos situamos en los laterales de la zona de audiencia. En algunos conciertos, en algunos espectáculos de gran formato, podemos ver que se coloca un array de subgraves volado detrás del line array principal. ¿Por qué se hace esto? Pues se hace para no restar visibilidad, ya que si nos ponemos, por ejemplo, delante del line array, ocultamos totalmente a los subgraves y solamente conseguimos verlos cuando nos acercamos mucho hacia el escenario. Por tanto, para no restar visibilidad, es muy común también ver un array de subgraves volado detrás del line array principal. Bueno, pues vamos a aprender ahora a alinear el line array, que en este caso está adelantado, con respecto al subgrave que está, en este caso, retrasado. ¿Cómo hacemos eso? Pues hemos traído aquí el micrófono de medición, hemos traído aquí nuestro analizador Smart y vamos a ver cuál sería el principal problema. El principal problema es que nosotros debemos sincronizarnos siempre con el sistema más retrasado. Debemos hacer un find y aplicar la sincronización de la referencia con el sistema más retrasado, que normalmente siempre suele ser el line array que está volado. Sin embargo, en este caso vemos que es el subgrave el que deberíamos sincronizar con la referencia, ya que es el que está retrasado, es el que tarda más en llegar al público. Pero si recordamos, el problema que tenemos es que los subgraves no tienen un impulso definido, no tienen medios y agudos, por tanto es muy difícil sincronizarse con ellos y obtener un impulso. Por tanto, lo que vamos a hacer es seguir sincronizándonos con el line array principal. Abriremos, por tanto, primero esta primera vía y luego abriremos el subgrave. El problema que tendremos, ¿cuál va a ser? Pues que cuando abramos luego el subgrave, para alinearlo, resulta que deberíamos adelantarlo. Como no existe ningún sistema todavía para adelantar sistemas de sonido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que podemos hacer es aplicar una técnica que ya explicó el ingeniero valenciano Joan Larroda a principios de este siglo en las hojas técnicas de Das Audio, que consistía en realizar las mediciones partiendo de un delay aplicado artificialmente a los dos sistemas por igual, tanto al line array como a los subgraves, y así lo vamos a hacer. Pues esta técnica consiste en aplicar de antemano cierto retardo o milisegundos a cada uno de los sistemas, tanto al line array como a los subgraves. En este caso nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar 10 milisegundos a cada sistema. Por tanto, vamos a seleccionar la salida número 1 y nos iremos a la página donde tenemos el delay. Aquí tenemos output 1 delay y con este potenciómetro, el primero, le damos, por ejemplo, 10 milisegundos. Ahora hacemos lo mismo, pero en la salida número 3. La seleccionamos, que es la de los subgraves, y nos vamos a la página correspondiente al delay y le damos 10 milisegundos. Y ahora veremos por qué le hemos dado estos milisegundos a cada sistema, porque esto nos va a permitir, como decimos, poder alinearlos en tiempo aquí en Smart. Vamos allá.
El procedimiento para empezar a medir con Smart, como siempre, es tomar el impulso y sincronizar la referencia con un sistema que lo permita, en este caso el Line Array, que sí que tiene un impulso definido. Por tanto, como siempre, aunque el Line Array esté adelantado, vamos a sincronizarnos con él, es decir, de manera inversa a como lo hemos hecho siempre en otros vídeos. Por tanto, le damos ya al ruido rosa aquí en Smart y sacamos el mute, quitamos el mute, activamos ya ese sistema de Line Array, salida número 1. Le damos y nos sincronizamos con ella. Hacemos un Find, pulsamos el botón Find y ponemos Insert. Y aquí tenemos la curva de fase del sistema de Line Array. La capturamos y ponemos Line Array. Muy bien. Paramos el ruido rosa y aquí tenemos la curva de fase de ese sistema de Line Array. Y ahora lo que vamos a hacer es desactivar el Line Array y abrir la vía de subgraves, la salida número 3. Le damos al ruido rosa con la G y aquí tenemos el subgrave, podemos ver aquí su respuesta de magnitud y aquí podemos ver su curva de fase. Y lo que podemos ver es que aquí en verde, como la curva de fase tiene una pendiente descendente más abrupta, más rápida que la rosa del Line Array. Eso quiere decir que el subgrave, si recordamos, está más alejado o tarda más en llegar al micrófono que el Line Array. Por tanto, deberíamos adelantarlo. Y bueno, como hemos dicho, no existe ningún sistema electrónico para adelantar esos subgraves, para adelantar la señal de audio, pero sí que podemos hacerlo de una manera, que es restándole o quitándole delay. ¿Y cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, muy fácil. Si recordamos, en la salida número 3 le habíamos dado de manera artificial a esta salida 10 milisegundos y por tanto, ¿cómo podemos adelantar el subgrave? Pues restándole o quitándole delay. En vez de que tenga 10 milisegundos, pues le ponemos menos. ¿Y cuánto es menos? Pues hasta que veamos que la curva de fase se solapa, la verde, la del subgrave, con la rosa del Line Array. Por tanto, vamos a empezar a quitarle delay. Vamos a ir de manera más fina con este segundo potenciómetro, 9,9, 9,8, y fijémonos que conforme vamos restando delay, la curva de fase verde va acercándose más y más a la rosa y más o menos lo tendríamos por aquí. Ahí lo vemos, en la zona de cruce, entre unos 70 hercios hasta unos 150, 130, vemos que la curva está totalmente solapada. Eso quiere decir que están los dos sistemas llegando al mismo tiempo y en fase al micrófono. Concretamente le hemos quitado unos 5 milisegundos. Vamos a hacerlo más exacto para hacer los cálculos más rápidos luego y entenderlo mejor. Vamos a poner 5 milisegundos y vemos que sigue solapada, está perfecta. Muy bien. Eso quiere decir al final que si le hemos quitado 5 milisegundos, mientras que el Line Array se ha quedado con los 10 milisegundos iniciales, significa que este subgrave tarda 5 milisegundos más en llegar al micrófono que el Line Array, o visto de otra manera, que el Line Array está 5 milisegundos adelantado con respecto al subgrave. Llega 5 milisegundos antes este Line Array al micrófono que el subgrave. Por tanto, sabiendo ya esto, muy sencillo, podríamos ya retirar este delay inicial de ambos sistemas y ponerlos a 0, tanto en el Line Array, salida número 1, lo ponemos a 0, y hacemos lo mismo también con la salida número 3, y le ponemos también delay a 0. Y si recordamos que habíamos dicho, pues que al final este Line Array, si llega 5 milisegundos antes al micrófono, debemos retrasarlo 5 milisegundos para que se espere su señal y lleguen al mismo tiempo los dos sistemas al micrófono, al público. Por tanto, como hemos dicho, realmente lo que hay que hacer es agregarle o añadirle un delay de 5 milisegundos al Line Array, a la salida número 1. Este sería, por tanto, ya el resultado final. Al ponerle 5 milisegundos de retardo, todo va a quedar enfasado. Y para demostrarlo, muy sencillo, si ahora quitamos esta curva de fase inicial y volvemos a empezar el ajuste y le ponemos primero el Line Array,
y hacemos un find, sincronizamos la referencia, aquí vemos su curva de fase, line array. Fijémonos, si ahora le añadimos esos 5 milisegundos, ahí lo tenemos, volvemos a ver cómo ha quedado, hacemos nuevamente un find, vemos cómo queda la curva de fase ahora con los 5 milisegundos. Y ahora fijémonos al sacar el subgrave, atención, el subgrave, que en este caso ya no lleva ningún retardo, fijémonos, en la salida 3 tiene 0 milisegundos, podemos ver que aquí está el subgrave y aquí está su curva de fase totalmente solapada con el line array que lleva, si recordamos, esos 5 milisegundos de retardo, salida número 1, y están totalmente en fase. Es más, vamos a comprobar que tenemos suma en la zona de cruce. Fijémonos, vamos ahora a poner los dos sistemas, vamos a quitar el mute del line array y aquí tenemos todo el sistema alineado en tiempo y fase. Ponemos alineado y fijémonos que si ahora le quitamos el retardo al line array, a la salida 1 le quitamos estos 5 milisegundos, vamos a perder nivel. Fijémonos, miremoslo, ahí está, sin el retardo del line array, la fase no coincide y están desalineados y perdemos nivel en la zona de cruce. Pero cuando le ponemos el delay, vamos allá y lo dejamos en 5 milisegundos, vemos cómo vamos recuperando el nivel. Ahí lo tenemos, hasta llegar a los 5 milisegundos y suma de nivel. Muy bien, por tanto, esta es la manera de alinear en tiempo y fase los subgraves con el line array volado cuando lo tenemos ese line array delante y los subgraves detrás del line array, añadiendo unos milisegundos iniciales para poder realizar la medición con Smart y luego ya realizando los cálculos para aplicárselos al line array en su salida correspondiente desde el procesador.